Al abordar una teoría, es importante analizar minuciosamente todos los postulados que en ella se plantean. En el caso de la teoría de las 6 lecturas de Miguel de Zuviría Samper, trataremos de ser difusores de sus ideas para comprenderlas y analizarlas desde el punto de vista práctico y académico para así enriquecer nuestro aprendizaje como futuros docentes. De acuerdo con los planteamientos del profesor Miguel de Zuviría Samper, no se trata de una lectura sino de 6 lecturas, lo que nos lleva a pensar que la lectura es todo un proceso. En este aspecto consideramos los siguientes 6 pasos como parte del proceso lector, que son la lectura fonética, la decodificación primaria, la decodificación secundaria, la decodificación terciaria, la lectura categorial y la lectura metasemántica. En la lectura fonética se trata únicamente de transformar en sonidos las letras o signos impresos. Lastimosamente para muchos, el proceso de la lectura termina allí. En la decodificación primaria se trata de hallar el significado de cada una de esas palabras, mientras que en la decodificación secundaria se trata de unir cada una de esas palabras para armar frases u oraciones. Por medio de la codificación terciaria se debe descubrir la estructura semántica del texto. Se comprende como estructura semántica a todo el conjunto de ideas que se relacionan entre sí mediante conectores. En todo texto existe solo un número limitado de ideas principales o proposiciones. El restante son ideas secundarias cuya función es acompañar la proposición o idea principal. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Yolisette Ríos y el día de hoy les voy a hablar acerca de las macroproposiciones. Las macroproposiciones son las ideas generales o temas principales que se encuentran en un texto. Estas son más amplias que las proposiciones individuales y abordan conceptos que son claves. Por ejemplo, si nosotros tenemos un texto que habla sobre los efectos del cambio climático en la Tierra, una macroproposición aquí podría ser: el cambio climático tiene aspectos significativos en la vida en la Tierra. Esta macroproposición resume la idea principal del texto y engloba varias proposiciones que son mucho más pequeñas, que podrían hablar sobre efectos específicos del cambio climático en diferentes áreas, como lo son el ecosistema, la economía, la salud humana, entre otros. Las macroproposiciones nos permiten, por ejemplo, asignar un título a un texto, reconocer la garantía de las ideas de un texto o, ya en una perspectiva mucho más específica, diseñar un esquema o redactar un resumen. En el contexto de la teoría de las 6 lecturas de Miguel de Zuviría, las macroproposiciones son fundamentales. ¿Por qué? Porque comprenden la estructura y el propósito del texto, ¿sí? Al identificarla, podemos tener una visión muchísimo más completa de lo que el autor nos está comunicando. En otras palabras, si nosotros sabemos identificar las macroproposiciones dentro de un texto, nosotros vamos a entender mucho más rápido la idea o esa parte importante o ese mensaje importante que el autor nos quiere transmitir. En el contexto de la teoría de las 6 lecturas de Miguel de Zuviría, las redundancias juegan un papel fundamental en el proceso para la comprensión lectora. La redundancia se refiere a la repetición de información en un texto. Aunque a veces la consideramos innecesaria, en realidad es fundamental para la comprensión. La redundancia nos puede ayudar a corregir errores de lectura. Si un lector omite una palabra o una frase, la redundancia le proporciona una segunda oportunidad para que así pueda captar la información. En resumen, la redundancia no solo es común en los textos, sino que también es esencial para la comprensión efectiva, ayudando a los lectores a procesar y retener información de manera más eficiente, lo que contribuye a una lectura más profunda y significativa.
Muy buen día para todos, mi nombre es Juana Marchán y les vengo a hablar un poquito sobre estructuras semánticas y modelos de la lectura categórica. Las estructuras semánticas buscan profundizar y entender cómo las oraciones se conectan dentro de un párrafo o cómo se unen dentro de un párrafo para crear un párrafo y tener una buena lectura y tener una idea principal de cada párrafo. ¿Qué quiere decir esto? Que las oraciones tienen 3 claves para crear un párrafo: un significado, una coherencia y un orden. Si no tienen estas 3 claves, no vamos a tener ni una buena lectura ni tampoco un buen párrafo sacando ideas principales de este. También buscan cómo contribuye cada oración al significado global del párrafo, cómo estas crean que el párrafo tenga un significado, que tengan ideas principales, que el lector tenga una buena lectura, que sepa desde el inicio hasta el final de qué se trató la lectura. Los modelos de la lectura categórica ayudan a interpretar de manera más amplia el contenido de un párrafo para descubrir relaciones amplias y significativas. ¿Qué quiere decir esto? Aquí estos modelos nos ayudan a descubrir qué significa el párrafo, qué nos trae el escritor o el creador del contenido para que nosotros entendamos qué es lo que nos quiere decir con cada párrafo. Como dije anteriormente, cada párrafo tiene un significado. Si las oraciones están bien hechas, también tiene un significado. Nos ayuda a descubrir cuál es el significado, qué es lo que quiere el creador del contenido que nosotros sepamos sobre la lectura. Gracias, los dejo con